costa este de Canadá, las mareas más altas del mundo mueven más de 100.000 millones de toneladas de agua a medida que el poderoso océano Atlántico sube y baja. En solo un día se encausa más agua a través de esta bahía que la descarga combinada de todos los ríos de agua dulce de la Tierra. Siempre se erosiona, siempre se mueve hacia adelante y hacia atrás, nunca se detiene. Las mareas no cesan de remodelar la bahía. Esta es la bahía de Fundy. Paisajes no descubiertos. Es verano en la bahía de Fundy y miles de aves playeras han llegado para repostar durante su gran migración al sur. A medida que la marea sube a las planicies costeras de Fundy, las diminutas aves migratorias, llamadas playeros semipalmeados, se retiran a la orilla, amontonándose en una porción de playa. Es una escena única en la orilla, porque la playa parece cubierta de guijarros, pero con la marea alta es posible que se trate de un grupo de unos 20.000 pequeños playeros semipalmeados agrupados. La sutil coloración marrón, gris y blanca camufla a las aves. Los playeros semipalmeados son viajeros de larga distancia. La bahía de Fundy es la única parada que harán estos playeros antes de su viaje de 4.000 kilómetros hacia el sur. Llegan aquí desde sus zonas de cría en Alaska y en el subártico canadiense, después de volar una distancia de más de 3.000 kilómetros. No han dormido durante 3 días. Una vez que las aves llegan de sus zonas de cría a nuestras costas, pesan alrededor de 20 gramos. Es decir, pesan menos de una onza, igual que una fresa grande. Jóvenes, pequeñas, hambrientas. Las aves pasarán aquí las próximas 3 semanas, restaurando su agotada energía. Volarán durante 3 días sin descanso para llegar a sus tierras de invernación en América del Sur. Pensé la última vez que estuve en un avión y el vuelo duró unas 2 horas y me sentí bastante cansada al final y entonces me quejé. Así que estoy muy inspirada por estos pequeños playeros semipalmeados que con solo 40 gramos de peso y tal vez unos 16 centímetros de largo pueden volar hasta Sudamérica. Las aves necesitarán duplicar su peso antes de emprender su viaje a Sudamérica. Las aguas turbulentas de la bahía sostienen algunos de los ecosistemas más ricos del planeta. 2 veces al día, las mareas altas levantan nutrientes de las profundidades del Atlántico que alimentan una abundancia de vida marina, como esta ballena jorobada, mientras que las mareas bajas revelan kilómetros de suelo oceánico que rebosan de pequeñas criaturas como el caracol de barro. Cada día, más de 160.000 millones de toneladas de agua se canalizan a través de la bahía de Fundy.
Se necesitarían 2 años para que la misma cantidad de agua caiga en cascada por las cataratas del Niágara. La bahía de Fundy se extiende a lo largo de 290 kilómetros de la costa este de Canadá, acunada entre las provincias de Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. Su boca tiene 100 kilómetros de ancho y alcanza profundidades de más de 200 metros. Se cree que el nombre Fundy se remonta al siglo XVI, cuando los exploradores portugueses navegaron por primera vez a través de la bahía. Lo llamaron Río Fundo, Río Profundo. Las mareas extremadamente altas de la bahía se deben a su longitud y a su inusual forma de embudo. El agua que llega desde el Atlántico fluye hacia la cuenca. A medida que la bahía se hace más estrecha y menos profunda, no hay lugar para que el agua vaya, sino hacia arriba. Las corrientes se elevarán a una altura de unos 15 metros a lo largo de la costa. La órbita de la Luna controla las mareas oceánicas del planeta. En la bahía de Fundy, la marea alta se produce cuando la Luna está directamente sobre ella. La fuerza gravitacional de la Luna atrae las corrientes oceánicas hacia ella y crea un alto oleaje. A lo largo del día, la Tierra y la Luna giran alejándose la una de la otra, y el alto oleaje se libera como una onda, lo que ocasiona una ola de marea en la bahía. El tiempo que tarda esta ola para viajar a la bahía y luego volver a salir al océano es el mismo lapso que tarda la Luna en orbitar la Tierra. Cuando la marea sale de la bahía, choca con el fuerte oleaje causado por la siguiente atracción gravitacional de la Luna, forzando al agua a entrar a la bahía de nuevo. Se llama efecto Seiche o efecto bañera. Cuando te metes en una bañera y el agua hace así, si te sientas tranquilamente se nivela. Si empujas o te mueves mucho, el agua sube más. Eso es lo que hace la bahía. El efecto Seiche o efecto bañera combinado con la forma de la bahía provoca las enormes mareas. Estoy completamente cautivado por la cantidad de agua que entra en esta bahía. Me deja boquiabierto. Cuando la marea alta deja la bahía, el fondo marino fangoso de Fundy queda expuesto una vez más. Desde la distancia, el fondo del mar parece desierto. De cerca, las extensas llanuras de marea de la parte superior de la bahía están llenas de vida. Las mareas extremas de la bahía crean una mezcla perfecta de agua, oxígeno y barro, originando un hábitat ideal para las criaturas marinas como los caracoles de barro. Estos humedales costeros, llamados marismas, se forman en áreas protegidas como bahías y estuarios, donde las mareas y los ríos depositan el barro. Las marismas les parecen solo barro a la mayoría de la gente, pero para mí son un esponjoso, amplio y único hábitat. Una compleja red alimentaria de invertebrados y moluscos se esconde en el barro. Un caldo rico en nutrientes, llamado biofilm, sustenta toda la red alimentaria. Este líquido caldoso rebosa de organismos microscópicos que dependen de la energía del sol para crecer. En la marea baja, un tramo de 2 kilómetros de marisma recibe la luz solar directamente, haciendo de estos humedales costeros uno de los ecosistemas más vibrantes de la bahía. Los caracoles del barro navegan a lo largo de la superficie fangosa. Cada uno busca su propio camino a través del lodo para sorber la biopelícula rica en nutrientes. Protegidos por un duro caparazón, los caracoles se enfrentan a pocas amenazas de los depredadores. Disminuyen
Estos camarones del barro se esconden fuera de la vista. Cavan en el lodo para que las aves playeras no se los coman. Hay hasta 6 millones de estos camarones escondidos en cada metro cuadrado del lodo marrón. Pero en la marea alta, este sabroso buffet de mariscos está cerrado al público. Miles de aves costeras hambrientas esperan pacientemente que la marea se retire. Pasarán otras 6 horas antes de que puedan volver a comer. Playeros juguetones chapotean en una piscina de marea poco profunda. Para la mayoría, este tiempo entre las comidas es un periodo crucial de descanso. Se acercan a la orilla y muchas veces se paran sobre una pata. Meten su pequeño pico bajo el ala y se quedan lo más quietos posible para conservar la energía. Es lo que llamamos posarse. Las aves no pueden nadar o no pueden comer durante la marea alta, así que se reúnen en estas bandadas masivas para protegerse. A medida que la marea avanza hacia la costa, los playeros se amontonan en la playa de guijarros. Pero mientras las aves playeras esperan la marea baja, otro pájaro las observa. Las afueras boscosas de las marismas son la zona de anidación del depredador más rápido del mundo. Casi tan rápido como un auto de carreras de Fórmula 1, el halcón peregrino es uno de los cazadores más consumados de las marismas. Los playeros perciben el peligro. Estos pequeños pájaros se mueven como un organismo enorme. No sé cómo es que lo hacen. Puedes ver 10.000 aves volando al unísono en formación. Es una especie de danza en el cielo, como un ballet aéreo, volando en esas formaciones milagrosas que a veces pienso que se parecen a la aurora boreal. En realidad es un mecanismo de defensa para los pequeños playeros. Como un banco de peces en el cielo, la bandada se retuerce y gira en el aire, confundiendo a sus depredadores. Pero en este caso, el depredador no se va con las manos vacías. Este peregrino vuela con un playero capturado en sus garras. Cuando la marea comienza a bajar, los playeros siguen la línea del agua en retirada, moviendo sus picos dentro y fuera del lodo. El playero semipalmeado recibe su nombre por la membrana entre sus dedos. Este tejido hace que esté bien equipado para pisar por la superficie de las marismas sin hundirse. Mientras la marea retrocede, las aves se dispersan. Cada una mina su propia sección de la playa. Los playeros usan las puntas de sus picos para arrancar invertebrados de sus madrigueras. Un pájaro puede comer hasta 20.000 camarones del barro en un solo ciclo de marea. Con un viaje de 4.000 kilómetros en el horizonte, abarrotarse de alimentos es esencial para la supervivencia. Se siente la vulnerabilidad de cada ave y se puede conectar con estos pajaritos y dejarse inspirar por ellos. Al tiempo que el sol desciende sobre las relucientes marismas y la noche se instala para la mayoría, las aves continúan alimentándose para su gran migración. Al otro lado de la bahía, en una de las costas más emblemáticas de la bahía de Fundy, se levantan unas estructuras de arenisca esculpidas por las mareas, las rocas de Hopewell.
Aquí tenemos algo mejor que en muchos otros lugares de la bahía. Unas chimeneas marinas que son grandes varas de medición para que la gente vea la manifestación vertical de la marea, que es absolutamente asombrosa. Aquí, las mareas suben 14 metros por los acantilados y lavan más de 10 kilómetros de marismas. El viento, la lluvia y las inquietas mareas de la bahía esculpen estas formaciones únicas. El agua se desliza por las fisuras verticales en los acantilados, abriendo grietas. Durante miles de años, grandes bloques de roca se separan de los acantilados adyacentes y las poderosas mareas tallan su base, esculpiendo las formaciones de la parte superior, conocidas hoy en día como rocas maceta. El término vino de un solitario bloque con forma de maceta. El apodo se mantuvo y hoy en día todas las pilas de mar en la bahía de Fundy se conocen como rocas maceta, aunque solo una se asemeja realmente a una maceta. Bueno, hay alguien responsable de eso, y adivinen quién, Robert Ripley. Ripley, aunque no lo crean, estuvo aquí en la década de 1930. No sé si acuñó la expresión, pero ciertamente la popularizó al llamar a esa roca la roca maceta, y desde entonces la gente se ha referido a ellas con ese nombre. Cada una de las 17 rocas macetas es tan única como una huella digital. A medida que la marea se retira para dejar al descubierto las marismas, los visitantes pueden caminar por kilómetros de fondo marino que hace apenas unas horas estaban sumergidas en las profundidades del Atlántico. Una cueva profunda, ahuecada por la poderosa fuerza de la marea, acompaña a los peñascos del mar. Uno de mis lugares favoritos es la enorme cueva marina, que es el más brillante y mejor ejemplo para apreciar cómo sube la marea, porque estás de pie allí en esos agujeros mirando hacia abajo en la marea baja y piensas en que el agua realmente sube hasta aquí y hace estos agujeros. Las aguas que surgen de las incesantes mareas del fondo desgastan las capas más blandas de la roca arenisca, dejando a las capas más duras sin soporte. Finalmente, trozos de la roca más dura se derrumban y crean pequeñas cuevas que se hacen más grandes a medida que las aguas golpean y erosionan la roca. Percebes y caracoles quedan expuestos en la cueva de arenisca porosa. Las algas marinas que se levantaban en un bosque submarino hace apenas unas horas, ahora se convierten en una alfombra y absorben la luz del sol que necesitan para crecer. Y los acantilados rojos de la bahía contrastan con los musgos verdes brillantes que cubren las cuevas. Es un hábitat marino temporalmente accesible a los visitantes terrestres. Pronto, la marea creciente de la bahía borrará sus pasos y las cuevas volverán a llenarse de agua. Caminar por la playa es fascinante y verla con la marea alta también es fascinante. Y otro factor adicional es ir en kayak, porque los kayakistas pueden ir a lugares y tocar cosas que tú, como peatón, no puedes. Amanda Harrington es guía de aventuras y ávida kayakista de mar que ha remado en estas aguas desde que era adolescente. El hecho de estar en la naturaleza y en el agua me permite compartir la naturaleza que la gente habitualmente no ve. Es inexplorado porque la bahía de Fundy es impredecible la mitad del tiempo. El clima en la bahía de Fundy es temperamental y
puede cambiar en un santiamén. Una niebla repentina puede desorientar y amenazar la seguridad de los que están en el agua. Siempre piensas en el futuro porque tienes que ir un paso por delante, ya que nunca sabes lo que te puede deparar. A medida que la niebla cubre la bahía, un espeso manto de niebla cubre el denso bosque costero. Las plumosas agujas de los altísimos abetos rojos peinan las partículas de niebla, recogiendo el agua en la punta de cada aguja. Estas gotas caen en un suelo de bosque con dosel, regando una densa y verde alfombra de musgo. El bosque de niebla acadia del Parque Nacional de Fondi es la intersección donde las especies del bosque boreal del norte se encuentran con los árboles templados del sur. Es un entorno raro y especial, formado por las mareas. Las mareas altas en la bahía de Fondi mantienen el agua fría durante todo el año. 2 veces al día, el agua fría del Atlántico entra y sale de la bahía. Sin tiempo para calentarse, aquí las temperaturas del agua cambian menos de 10 grados Celsius entre el verano y el invierno. El bosque de niebla acadia se aferra a la costa, prosperando en la niebla exhalada de la boca de la bahía a medida que el aire húmedo del verano golpea el agua fría, iniciando el ciclo del agua en este parque. Tienes ese hermoso hábitat de acantilados rocosos y áreas donde el bosque baja y se encuentra con el océano. Estos hermosos, majestuosos y enormes estuarios con muchas marismas, donde muchas aves y otros animales se refugian. Hay tanta diversidad a lo largo de la costa y la marea constantemente remodela esas cosas. El bosque de niebla se extiende desde la costa marina de la bahía de Fondi hasta las tierras altas de Caledonia, a casi 300 metros por encima de la línea costera. Un elevado lago de humedales está repleto de musgos y lleno de madera muerta. Las libélulas zumban alrededor de las hierbas gruesas. Y una rana decidida se queda quieta en el agua poco profunda. Espera el momento adecuado para abalanzarse sobre su presa, uno de los muchos insectos que se ciernen sobre el lago. La vida en los pantanos es dura. La ciénaga es altamente ácida y baja en nutrientes, y es el hogar de algunos depredadores sorprendentes. La planta Drosera carnívora utiliza secreciones pegajosas para atrapar insectos. El jugo de la planta jarra atrae y luego disuelve presas desprevenidas. Estas plantas de pantano evolucionaron en formas fascinantes, asegurando su supervivencia. Pero la estrella de la ciénaga es la alfombra verde debajo de estas hierbas, llamada musgo sphagnum, capaz de tomar hasta 20 veces su peso en agua. El musgo sphagnum es tan absorbente que se utilizó para vendar a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. El musgo esponjoso es la base de este pantano y regula el recurso más preciado de los parques, el agua. Durante la temporada de lluvias, el musgo absorbe el agua. Durante la sequía, el agua se drena fuera de la ciénaga, filtrándose gradualmente hacia los pequeños arroyos de abajo. El agua desciende desde la meseta de Caledonia y cae en cascada en un barranco profundo.
Una pequeña comunidad de criaturas y plantas, rociada por la suave niebla de la cascada, prospera bajo el dosel. Estas son las cataratas de Dixon Brook. Las empinadas paredes del valle albergan una variedad de plantas que toleran la sombra, y cada una lucha por un pequeño pedazo de terreno en un mercado competitivo. Al igual que en el bosque, hay diferentes niveles de dosel, diferentes especies de árboles que pueden competir con otras y llegar a la luz. Pero lo mismo ocurre en el sotobosque y en las cataratas Dixon. Hay muchos helechos diferentes que tienen la capacidad de crecer mucho más alto que los musgos y líquenes que los rodean. El helecho polipodio de roca tiene una ventaja competitiva. Crece directamente en el acantilado, haciéndole sombra a otras especies que se encuentran debajo. Estas especies comienzan siendo muy tolerantes a la sombra porque están bajo el dosel de los árboles, pero luego, a medida que descienden por las capas, tienen que ser más y más tolerantes a la sombra y sobrevivir con menos y menos luz. Los musgos, como el Sphagnum, prefieren las condiciones frescas y sombrías y dominan este barranco. Una asociación entre hongos y algas crea un organismo especial llamado líquen. Aunque los líquenes crecen en todas partes, pasan bastante desapercibidos. Si observan la corteza de la mayoría de los árboles, en realidad no se ve la corteza sino una comunidad de líquenes. Y mientras más se acerquen a ese árbol, encontrarán comunidades diferentes de distintas especies, y esos líquenes están compitiendo por un espacio en el árbol, en esa corteza o en una roca, o donde sea que estén creciendo. La competencia es una verdadera locura. El espíritu competitivo de los líquenes y las plantas del bosque mantiene la salud de las cataratas de Dixon Brook y regula su ciclo del agua. Verán que el agua de ese arroyo es cristalina porque esa comunidad a su alrededor está captando la niebla, reteniendo la humedad, filtrando el agua de lluvia, filtrando todo a medida que va bajando. Y todo comienza con esa comunidad de plantas. Las aguas del arroyo fluyen hacia los ríos más grandes y rocosos. Los lechos de grava debajo de estas aguas son hábitats importantes para el desove de peces, como el salmón del Atlántico. Finalmente, estos ríos desembocan en los estuarios, donde se alimentan de nuevo en la boca de la bahía. Uno de los expertos pescadores de la naturaleza, la gran garza azul, explora el estuario en busca de presas. Cuando la marea se aleja, las aguas poco profundas revelan presas tentadoras, como pequeños peces que se dirigen a los ríos interiores para desovar. La garza patrulla la bahía. Ningún pez se pone a su alcance. Y decide probar suerte al otro lado del canal. La garza tiene una envergadura de 2 metros. En vuelo, su largo cuello se despliega en forma de S para lograr una mayor aerodinámica. La garza parece haber visto a su presa. Pronto, este estuario volverá a llenarse de agua. Y una espesa niebla llegará con la marea, exhalando su aliento brumoso en el bosque de Acadia y comenzando este ciclo de agua de nuevo.
Al otro lado de la bahía, la marea en retirada revela un bosque muy diferente. Fósil por fósil. Estos son los acantilados fósiles de Joggins. Rastros de plantas antiguas que una vez tuvieron la altura de edificios de 10 pisos están fosilizados en las paredes de estos acantilados. Este acantilado dentado de más de 14 kilómetros de largo proporciona una ventana hacia el pasado de nuestro planeta hace más de 300 millones de años. Una época conocida como el período carbonífero. Hace millones de años, los musgos del Parque Nacional de Fondi tendrían un aspecto muy diferente. Los típicos musgos que crecen en los suelos de los bosques son del tamaño que tienen ahora, pero en el Carbonífero, los tejidos que crecían así alcanzaban los 30 metros de altura o más. A diferencia de las plantas en la sombra de las cataratas Dixon Brook, los musgos que crecían en este antiguo bosque lleno de sol no tenían necesidad de competir por la luz del sol y el espacio, así que crecieron en monstruosas proporciones. Estas plantas de gran tamaño generaron altas concentraciones de oxígeno, 50% más de lo que hay en la atmósfera de la Tierra hoy en día. En este entorno hiperoxigenado, los insectos prosperaron. La mayoría de los insectos son capaces de tomar oxígeno a un ritmo mucho mayor que otras criaturas. No tienen pulmones. En su lugar, unos tubos en todo su cuerpo entregan oxígeno a cada célula. Al penetrar más oxígeno en sus células más profundas, los insectos alcanzan dimensiones de película de terror. En esta losa de arenisca vemos dos filas de ondulaciones que se pueden observar muy claramente. Casi parece que empujaron un cochecito o algo así sobre esta roca. Pero estas son vías llamadas diplichnitas, formadas por un milpiés gigante llamado Arthropleura, que es el mayor invertebrado terrestre que sabemos que haya existido. Este monstruoso milpiés llegó a medir hasta 2 metros. El período carbonífero es conocido como la Edad del Carbón. A lo largo de millones de años, el calor y la presión convirtieron las plantas prehistóricas en carbón, que todavía se utiliza como combustible hoy en día. El carbón no es una roca, en realidad es el carbono que queda de la antigua vegetación. Así que es una enorme alfombra de vegetación antigua que tuvo la oportunidad de pudrirse como un solo bloque, en esencia la turba de musgo. En Nueva Escocia hay una gran cantidad de minas de carbón y eso es lo que mucha gente aquí ha sabido durante mucho tiempo. Empecé en el negocio del carbón en 1939 y lo hice hasta 1960. ¿Ves la arena de madera que hay ahí? Mi padre solía trabajar allí. Lo que vemos aquí es un desagüe de la antigua mina de carbón. Este solía ser el viejo muelle que utilizaban para cargar el carbón cuando los barcos venían por él, cuando todo el mundo usaba el carbón para cocinar, comer. Pero esos días ya pasaron. No puedo caminar por esta playa con la cabeza levantada. Siempre tengo la cabeza baja, buscando, y si veo algo que creo que es bueno, lo recojo. Una pieza como esta pieza solía ser el fondo del lago en una época, y si usted la gira se ve que es heces, caca de pez. Eso tiene 300 millones de años. ¿Ves esas pequeñas grietas? Si sigues golpeando, se abrirá y te mostraré
lo que hay dentro. Ves que hay más cosas allí y cuando rompes una roca y la miras, eres la primera persona que la ha visto. Encuentras escamas, encuentras dientes. ¡Wow! Es como abrir un libro de cuentos y es una gran sensación. Por eso me encanta estar aquí de pie y mirar preguntándome qué ocurrió hace 300 millones de años. Sigo mirando y preguntándome, rascándome la cabeza todo el tiempo, tratando de averiguar lo que tuvo lugar, lo que realmente parecía. Era musgoso, había lagos de agua dulce, las plantas eran enormes, incluso los bichos que encontramos son grandes, no como hoy. Encontré una mosca en mayo. Antes eran así de anchas. Hoy son como un mosquito. En el 2008, este Galápago de la era del carbón fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por su rico registro fósil. El primer gran descubrimiento se hizo en esta playa en 1859. Un socio de Charles Darwin utilizó dinamita para excavar los huesos del primer reptil conocido jamás descubierto. Era el eslabón perdido entre los anfibios y los vertebrados que se desplazaban por la tierra. Hoy en día, los acantilados se excavan de forma natural por las mareas de 12 metros de altura de Fondi, que permiten a los investigadores sacar fósiles sin cavar. En el Carbonífero, Joggins estaba situado justo en el centro, entre la recién formada cordillera de los Apalaches, así que había enormes montañas alrededor. Estábamos en un bloque de tierra que se hundía entre algunas montañas en realidad, así que éramos el punto más bajo. Y los sedimentos que bajaban de esas montañas arrastrados por los ríos serpenteantes se depositaban en el punto más bajo que éramos nosotros. De modo que hay tantas capas de roca ahí debido a toda la sedimentación que ocurría constantemente. Esta formación realmente no tenía más opción que doblarse en esa cuenca en forma de tazón y por eso estas capas están inclinadas. Todas están en orden cronológico, así que puedes retroceder 15 millones de años yendo directamente a la playa y no cavando hacia abajo. Cada kilómetro es 1 millón de años. Estás caminando a través de la evolución de algunos grupos de plantas y animales. A 20 kilómetros de la costa de Nueva Escocia, hay un recordatorio del turbulento pasado geológico de la bahía de Fondi, la isla Hope. Eso es parte de la diversión de ir allí, retroceder en el tiempo y comprender un poco sobre ella. Es un lugar especial en medio de la bahía de Fondi, a 17 kilómetros en la niebla que está detrás de mí. Hace más de 150 millones de años, el antiguo supercontinente, Pangea, se rompió y se formó una grieta que creó dos masas de tierra. Una incluía a la actual África, la otra incluía América del Norte. A medida que la grieta separó las dos placas, la presión desencadenó erupciones volcánicas que enterraron el sur de Nueva Escocia bajo una capa de magma. Con el tiempo, la lava se solidificó en basalto. Toda la isla está formada por esta roca volcánica. La isla Haut es una de las islas más prominentes en la parte superior de la bahía de Fondi. Sus acantilados verticales de más de 300 metros se elevan desde el agua, velados por una sábana de espesa niebla de Fondi. Una colonia de focas grises patrulla las aguas. Y una exuberante y verde vegetación anuncia la tierra. La belleza y las dramáticas formaciones rocosas, las focas asomándose. El aroma es un lugar único. Y luego estamos en un mundo ocupado donde realmente hay muy pocos lugares sin ningún desarrollo, sin acción. Es muy tranquilo.
Y simplemente sentirlo tiene un encanto y un significado para la gente de la bahía. Aunque ahora es un refugio tranquilo, la isla Haut y sus aguas circundantes una vez estuvieron entre los lugares más traicioneros en la parte superior de la bahía de Fundy. En 1604, el explorador francés Samuel de Champlain puso por primera vez los ojos en la isla. La llamó Île Haute, Isla Alta, por sus acantilados altos y verticales. Ahora sé que no había niebla cuando la encontró, o nunca habría llegado, o bien habría encallado su barco y estaría en mal estado, o no la habría encontrado. Es bastante pequeña, como 1,5 kilómetros de longitud y mucho menos de anchura, así que era solo un pequeño bebé. En la edad de oro de la vela, casi todo se movía por el agua. Y la isla Haut era un obstáculo para el paso de los barcos. Hay un lugar peligroso alrededor de la isla Haut. Tiene una forma de gancho largo en la bahía de Fundy. Hay aguas profundas a cada lado y una barra de grava que sobresale. Y eso puede ser muy difícil de circunnavegar y crea mareas en ciertas condiciones. Así que era un lugar muy peligroso para navegar. Durante casi 100 años, un faro en la isla alertó a los barcos que se acercaban al peligro. Pero la vida solitaria de un farero en la remota isla Haut era dura. Cuando el faro se quemó, la isla volvió a quedar deshabitada. De vuelta a la costa, uno de los faros más antiguos de la costa de la bahía de Fundy sigue en pie, recordando a los marineros de los muchos barcos que naufragaron aquí. Uno de los tramos más peligrosos en las aguas de la bahía superior de Fundy es el cabo Enrage, llamado así por las turbulentas aguas que pasan por encima de este arrecife dentado que sobresale bruscamente en la bahía. Durante 100 años, la bahía de Fundy sirvió como una autopista marina que conectaba la costa este de Canadá con los principales puertos marítimos del mundo. La gente marcó el tiempo por el cambio de la marea y todavía lo hace hoy. Todos los que se ganan la vida en el agua, como yo, saben que hay que trabajar cuando es posible. Los pescadores de aquí lo saben más que la mayoría. Por la mañana temprano, una colorida flota de barcos de pesca espera en la bahía a que suba la marea y llene de agua el puerto vacío. Nosotros aquí no tenemos un trabajo de 9 a 5. Nos movemos por las mareas. Solo tienes tiempo para meter el barco en el agua y luego, cuando estás en el agua, la bahía te dice qué hacer. No hay manera de evitarlo. Las mareas gobiernan tu estilo de vida, gobiernan el trabajo y algunos días crees que vas a llegar a una hora determinada y pierdes la marea. Estás fuera otras 12 horas, así que no hay forma de evitarlo. Las mareas controlan tu trabajo. A veces se navega sin problemas y otras veces es más duro que el infierno. Los barcos de pesca modernos están equipados con herramientas que facilitan la navegación y ayudan a superar los peligros que hicieron naufragar los barcos de quienes los precedieron. A veces, en la bahía Fundy puede haber bastante niebla.
Pero estamos preparados porque utilizamos muchos dispositivos electrónicos como el radar, el GPS y las ondas. Y eso es lo que utilizamos, casi como si estuviéramos jugando un videojuego. No puedes ver nada, solo puntos en las pantallas. Tiene una atracción para ti y no puedes explicarlo hasta que estás ahí. El agua, los olores, los sonidos. La Bahía de Fundy es el mejor lugar del mundo para trabajar. Desde las llanuras costeras hasta las imponentes pilas marinas de arenisca, los paisajes de la Bahía de Fundy cambian con el cambio de la marea. Es como si las cosas se revelaran. Se te permite ver dentro de un cristal o algo así. Es un paisaje en el que poderosas corrientes desentierran misterios de 300 millones de años. Mientras pueda caminar y seguir caminando, buscaré fósiles. ¿Quién sabe cuántos secretos hay aquí? Y vamos a encontrarlos. La niebla da nueva vida a los bosques antiguos. Las costas están llenas de vida salvaje y las comunidades se rigen por el ritmo de las mareas más altas del mundo.